Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este nuevo episodio de podcast en el que la verdad estoy bastante conmovida por el tema del que les quiero hablar porque es un término que he usado bastante o he intentado usar a lo largo de esa temporada de mi vida. Sí, y les estoy hablando de el kintsugi, que es un término japonés, el cual quiero como que darles una especie de guía de cómo podemos llevar dicho término a nuestras vidas. Y sí, así que les voy a explicar un poquito más acerca de tal término y un poco relacionarlo tal vez con ciertas experiencias mías o experiencias que tal vez podrían estar pasando ustedes. Bien, eso sin más que agregar, ahora sí, por favor, comencemos. Este es mi podcast para trascenderme, un lugar en el que me descubro paso a paso y veo cómo mi vida tiene propósito, significado y trascendencia. Soy Fernanda Córdoba, ahora estudiante de psicología, y hoy los invito a compartir este episodio conmigo. Bien, para empezar vamos a dar una pequeña introducción sobre lo que significa kintsugi y también creo que dentro de esto van a medio entender cuál es el propósito de haberlo traído aquí al episodio de hoy. Este es un término japonés que especialmente se refiere a la reparación de cerámica. Esta es una técnica especial que usan por allá en Japón y bueno, el término kin significa oro y tsugi reparar. Por lo tanto, reparar con oro. ¿Y qué es especialmente lo que sucede? Bien, cuando una pieza de cerámica se ha roto, entonces se usa esta técnica que básicamente utiliza polvo de oro, de plata o platino, junto con algún material adhesivo. Sinceramente no sé cuál es, pero usan esto para que al final puedan volver a armar la pieza, pero con las grietas a la vista. Es decir, que se va a notar que esa pieza se rompió, pero ahora va a estar mucho más bella de lo que estuvo antes de que se rompiera. Entonces, creo que como digo, ya de acá pueden más o menos sacar una especie de conclusión sobre lo bonito y lo importante que va a ser este término. Pero además de esto, es súper interesante la historia que está detrás. Y resulta que a finales del siglo XV, el líder supremo de Japón llamado Shogun Ashikaga Yoshimasa rompe accidentalmente una pieza de té que, además de ser muy valiosa para él, también era parte importante de la ceremonia del té, lo cual es un evento bastante importante en la cultura japonesa. Y bien, debido a eso decide llevar la pieza hacia China, que es la cuna de la porcelana fina. Pero debido a que se lo repararon de una terrible forma, no sé cómo fue, pero no le gustó para nada, entonces las personas que hacían esa clase de reparaciones alrededor de Japón se inspiraron o motivaron a crear una nueva técnica que incluyó este tema de usar las grietas, pero además embellecer mucho más la obra que estaban reparando. Creo que podemos hacer que este término lo transportemos también a nuestras vidas, y para comenzar a hacer eso lo que quiero es que reflexionemos un poco cuáles son nuestras cicatrices, cuáles son esos aspectos que nos han ido ocurriendo en la vida que nos han no solamente marcado sino roto. En mi caso, claramente a nivel físico se va a ver. Y también tengo muchas otras rupturas a nivel emocional. Cuando digo a nivel físico, por cierto, no solo me refiero, por ejemplo, a esta cicatriz del rostro. Acá también tengo otra cicatriz en el cuello, que es, bueno, por otro tema, una operación que me hicieron de tiroides y etcétera. Pero eso, otras marcas, claramente. Y después también a nivel emocional. Aquí voy a profundizar en un rato un poco más, pero sobre todo a ustedes quiero que reflexionen eso. ¿Qué cicatrices son las que han ido ocurriendo a lo largo de toda su vida y que tal vez no han terminado de reparar o están simplemente dispersas por ahí en algún lado de su ser? Los estoy invitando a reflexionar sobre esto porque creo que muchos tenemos a veces ese miedo de ver las cosas que nos duelen
o de incluso sentirlas. Entonces existe la tendencia a escaparte de ellas, a hacer como que nunca existieron problemas que tuve, nunca nada a mí me quebró, me dolió o eso, ¿no? O sea, me terminó dejando como una de las tazas rotas que mencionan en esta técnica. Sé que es a veces complicado, pero los invito a reflexionar sobre esto. Y también les quiero decir que cuando reconocemos que hay cosas que tal vez nos han dejado en este estado rotos, eso tampoco significa y no tienen por qué tomarlo por un lado de decir, no valgo la pena o tal vez valgo menos porque esto me rompió, porque esto me puso mal, etcétera. Porque no es así. Nuestro valor, y como ya vamos a ver en esa taza, no está en las rajaduras. O es decir, bueno, nuestro valor disminuido, porque en realidad, por el contrario, esa ruptura es lo que al final nos va a hacer mucho más nosotros y lo que nos agrega valor en un sentido de que lo que he sufrido o en lo que me he quebrado es también lo que me hace especial y lo que se ve mucho más hermoso en la taza. En un momento vamos a tratar de seguir profundizando en esto, pero como digo, tomen en cuenta porfa la pregunta que les hice. Una vez reflexionado esto, claramente nos estaremos dando cuenta de que más bien el hecho de habernos roto y lo que nos está tratando de decir el Kintsugi es que algo que más bien debemos admirar y debemos de rescatar mucho más es esa capacidad que hemos tenido para al menos tratar de sobrellevar nuestra vida a pesar de esas rupturas que hemos tenido. Y también en caso hayamos reparado alguna, también, o sea, rescatarlo, admirarlo y verlo como algo realmente bello que ha ocurrido con nosotros y en nuestras vidas y que nosotros además hemos hecho para que suceda. Esta temporada sinceramente ha estado como que muy llena de altos y bajos para mí y creo que eso es parte de lo que pasa en la vida. Al final todos vamos a tener distintos eventos que nos van a quebrar, que nos van a volver a quebrar, es decir, pensábamos que estaban resueltos y después pasa algo mucho peor o algo diferente que nos hemos dado cuenta de que no. Tenemos que seguir trabajando esas cosas. Entonces, aquí es donde básicamente va a radicar la idea de cómo podemos incorporar el término en nuestras vidas, que es aceptando la ruptura, aceptando que van a haber así eventos y que también han ocurrido antes cosas que nos han dejado en este estado de la taza rota. Bien, y por otro lado vamos a incorporar ahora otro nuevo elemento y es que después de aceptar la ruptura, también tenemos que ahora buscar cómo vamos a reparar esa taza. Entonces necesitamos pues esos ingredientes y los ingredientes son esa capacidad que tenemos nosotros para precisamente sobrepasar las adversidades que nos vayan ocurriendo. Además de eso, la resiliencia que vamos a ir formando o adquiriendo a lo largo del proceso de sanar y de pues cerrar y curarnos. Después también de esto, lo que me gustaría es que también busquemos encontrarle un sentido tal vez a esta ruptura. Cuando al menos yo he tratado de decir, esto de acá seguramente me va a llevar a algo mucho mejor y yo misma como que trato de decir a qué cosas me puede llevar a sentir este dolor de haberme quebrado de esta manera o digamos como que esta situación que me está derrumbando, a qué me puede llevar o qué sentido le puedo dar yo. Entonces, bueno, digamos que hago que ese sentido de resiliencia, etcétera, se refuerce mucho más y creo que eso es importante tomarlo como nuestra resina de oro, que es la que va a repararnos. Para esto les voy a plantear 3 preguntitas. La primera es, ¿por qué creo que estoy pasando por esto? La segunda es, ¿qué creo que voy a aprender a partir de lo que me está pasando? Y 3, o la tercera, es cómo creo yo que voy a crecer mucho más a partir de lo que me está ocurriendo y lo que estoy justamente aprendiendo. Esas 3 preguntitas creo que va a ayudar mucho, como digo, a básicamente hacer el papel de esa resina de oro en la cerámica.
Y por supuesto, con todo esto, lo que estamos haciendo es no solamente aceptar y apreciar la ruptura, sino también usarlas como métodos de impulso, que con esto puedo ser mucho más y mejor y sentirme incluso mucho mejor de lo que ahorita tal vez me puedo estar sintiendo al ver estas rupturas. Finalmente, otro de los elementos muy importantes a tomar en cuenta es el proceso de secado, porque esa técnica involucra que pasen varias semanas hasta que esté bien consolidada esa taza. Entonces, luego les voy a poner también por aquí imágenes de cómo es que se ve, pero el punto es que esta técnica necesita de paciencia y precisamente nosotros cuando digo que la incorporamos, también les estoy diciendo que incorporemos paciencia, porque como ya hemos visto, al final ese tema de reparar, sanar, es muy acorde a cada tipo de ritmo y para que tú básicamente uses tu oro interno, también necesitas como que de tranquilidad y paciencia para poco a poco hallarlo. Los procesos no son sencillos en cuanto a hacer que nuestras heridas se vuelvan un motor, como digo, de impulso o de mejoría o de hacernos sentir mucho mejor de lo que estamos ahora. No, no es tan fácil encontrar un foco nuevo a la situación, ni mucho menos, pero sí es posible. Entonces, tenga mucha paciencia en ese proceso, como les digo, que es de repararse a ustedes mismos con oro. Además de esto, los mismos artesanos tienen bastante delicadeza, le prestan mucha atención y son como muy amables con las piezas que reparan. Entonces, nosotros también debemos ser así con nosotros mismos y como digo, con todo ese proceso. Me gustaría también recalcarles que la verdad, al final las rupturas no solamente son del pasado, sino que también ocurren a veces en el presente o hace unos cuantos días, el día de ayer tal vez o no sé. Y bien, en mi caso la verdad es que ese término vaya que lo he necesitado ahora recientemente y me alegra mucho haberlo revisado de nuevo para traérselos porque sinceramente yo he pasado también por muchas rupturas. La verdad es que han habido rupturas que se han vuelto a abrir y me pusieron, la verdad, muy mal. Pero luego, viendo un poco como que este término, dije, al final son lo que sinceramente me hacen ser yo. Ya ni siquiera hablo, o sea, rupturas a nivel físico, la verdad, muy, muy emocionales. Soy una persona muy emocional, entonces tiendo más por ese lado, pero me doy cuenta de que todos estos son elementos que claramente son dolorosos, pero también es interesante ver cómo es que todo lo que he pasado en mi vida al final está formando o ha formado a la persona que soy ahorita. Hay una persona que también una vez me dijo, tipo, sánate o sea, tipo tus cicatrices o todas esas cosas, arréglalas. Y creo que las dijo desde un punto de vista como que como doloroso, con ganas de hacerme a mí ver mal y doler o no sé. Pero, ¿sabes? Más bien, no. Esto de sanarme, también mejorar ciertas cosas, la verdad es que es normal. No soy una persona eh, menos o incompleta o algo por el estilo porque tenga estos aspectos que ir mejorando y curando de mí misma. La verdad es que soy mucho más allá y más bien sanarme, por supuesto, creo que es el mejor acto que puedo hacer, no solamente para mí, sino para ser mucho mejor de lo que soy ahora, más hermosa, más feliz. Así que más bien, en lugar de que sean comentarios ofensivos, en realidad son comentarios que tienen mucha verdad. Yo sé de dónde vinieron, con qué ganas vinieron hacia mí, pero también sé cómo transformarlos para que sean más a mi favor que otra cosa. Y finalmente quiero decirles sí que esta técnica la verdad es muy bella de apreciar y de tratar de incorporar en la vida porque cada uno de nosotros tiene muchas grietas y, como digo, cicatrices, pero también estas forman parte de nuestra historia y de quiénes somos. Al final, cuando sabemos reconocerlas y además las vemos desde un lado mucho más bonito, también vamos a entender que la identidad que estamos formando es una
la verdad, bastante única y también valiosa. Cada uno ha pasado por circunstancias distintas que tal vez, como digo, los ha roto o los está volviendo a romper, pero cada una de ellas, trabajadas bien, con paciencia, como la técnica, va a hacer que no solo seas una mejor persona, sino que también va a formar parte de quién eres tú, de esa identidad. Así que te vas a dar cuenta de que has resurgido mucho más bello, más bella y más fuerte que antes. Finalmente solo les puedo, la verdad, hablar sobre este tema que yo y sé que muchos de ustedes le hemos pasado por esas rupturas, pero cada uno sé que con el esfuerzo necesario va a hacer que resalten y los va a hacer brillar, porque yo he tenido la experiencia de que cada vez que me he sinceramente quebrado, he terminado después resurgiendo mucho mejor cuando hacía el trabajo de intentar repararme. Ahí mismo no es como que me sintiera bien, pero después, wow, o sea, admiraba mucho a la persona que había hecho eso y la obra que había creado yo conmigo misma. Entonces, sí, la verdad es que se los recomiendo mucho, como digo, incorporarlo. Bien, esa fue la pequeña reflexión que les he querido hacer hoy día. Espero que les haya gustado mucho, que haya tratado más o menos de incorporar los elementos de este término japonés, que es bastante bonito. Suena muy bien encima. Hay muchos videos también en YouTube acerca del término, entonces si quieren seguir explorándolo, de alguna manera los invito a hacerlo. También, por supuesto, los invito a que se suscriban, a que le den like y compartan el video. También, bueno, en las otras redes sociales por ahí que ando, que pongo pequeños fragmentos de los videos y ya, sin más que agregar, solamente me queda decirles que los quiero mucho, les mando mucho, mucho amor a través de la pantalla y también deseo recordarles que su vida y cada uno de ustedes es y siempre, siempre será trascendente.